Hay personas que no entienden el verdadero sentido del bautizo. Personas que dicen, ay, te bautizaste y te volviste evangélico. Porque no conocen qué es el bautismo verdaderamente, el de la Biblia. ¿Cuál es el bautizo de la Biblia? La gente no lo conoce, no conoce ese bautizo. El bautismo de la Biblia es este que yo les voy a predicar aquí hoy. Este es el bautismo de la Biblia. ¿Ve? Que es para el arrepentimiento de pecados. El bautizo de la Biblia no es el sello de una religión o de una iglesia. El bautismo es una expresión externa de nuestro corazón de que hemos muerto con Jesucristo y que hemos resucitado con Cristo. Estamos dando testimonio a los ángeles de Dios, al Señor, a los ángeles del cielo, a los hombres, al diablo, al infierno, de que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Es decir, que hemos creído en Él. Una persona que cree, escucha esto, una persona que cree en Jesucristo y lo acepta en su corazón, lo primero que la primera necesidad que tiene es, por favor, la primera necesidad que tiene es la de bautizarse. Una persona que acepta a Jesús en su corazón y reconoce que Cristo ha venido en su vida, a esa persona le nace en su espíritu el deseo y la necesidad de ser bautizado. ¿Quién pone esa necesidad en nuestros corazones? El Señor Jesucristo. Él pone en nosotros ese deseo. Es algo que nace en nosotros, en nuestros corazones. Me quiero bautizar. Cuando Pedro les predica acerca del arrepentimiento y de quien habían crucificado era al Mesías, al Cristo, los varones hermanos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Preguntaron ellos desesperados porque habían perdido la salvación, la habían crucificado, pero querían recibir la salvación. Y Pedro les dice, bautícese. Bautícese cada uno para el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo. Bautícese. Habían creído y dice que ese día se bautizaron como 3,000. Se bautizaron. La Biblia habla de que un día venía por el camino de Samaria un siervo. Venía el hombre ahí. Venía un etíope. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenido. Entonces, la Biblia habla de Felipe y el etíope y dice en Hechos 8:26, dice lo siguiente: un ángel del Señor, porque la gente confunde, mucha gente cree en religión, mas no cree en Dios. ¿Ve? Y son dos cosas totalmente distintas. Dios es una cosa y las religiones son otra cosa totalmente distintas. La religión no tiene nada que ver con Jesucristo. Nada. Que nosotros seamos la iglesia de Cristo y que vivamos conforme a la palabra de Dios, eso es una cosa distinta. Pero Dios no tiene nada que ver con las religiones. Las religiones son hechas por los hombres. ¿Ve? Nosotros guardamos la palabra de Dios, mandamientos de Dios, no de una religión. No es que un hombre nos dijo a nosotros, hagan esto de esta manera, no, porque eso sería una religión. Nosotros obedecemos a Dios y la gente confunde a Dios con religión y Dios no es religión. ¿Ve? Entonces, aquí vemos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Un ángel le habla a Felipe y dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces Felipe, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un hombre que no creía en Dios, porque en los tiempos de los apóstoles, los que creían en Dios estaban solamente en Jerusalén, en Israel, no habían creído en Dios, y este era de Etiopía, de otra nación, pero este hombre dice, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre había tenido un encuentro con Dios. Y este hombre venía de otra nación.
a Jerusalén a adorar. ¿Adorar a quién? Al Dios Todopoderoso, no a una religión. Este hombre no venía a Jerusalén, voy a ver al apóstol Pedro, voy a ver a un sacerdote. No, este hombre, este etíope, había tenido un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Dios. Y él había tomado esa decisión. Voy a descender de mi país a adorar a Dios. Bajó a adorar a Dios, no a un hombre. Siguiente. Volvía sentado en su carro y dice, y leyendo al profeta Isaías, porque estaba leyendo la palabra. Siguiente. Y el Espíritu dijo a Felipe, mire lo que le dice el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es decir, Dios le habló a Felipe, le dijo, acércate a ese carro y júntate ahí. Siguiente, por favor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque hay mucha gente que como todavía no tiene un encuentro con Dios y lee la Biblia, y la Biblia es una locura. Hay gente que no entiende el Apocalipsis porque no conocen al Señor, no lo entienden. Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta. Siguiente. Y él dijo, y el etíope dijo, ¿y cómo podré? Pregunta el etíope. Bienvenida, Dios le bendiga. Vamos a dar un aplauso al Señor, Dios le bendiga, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo podré? Dice este, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, mire, es hermoso cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Escuche esto, nadie puede convencer a un hombre de seguir a Cristo sino solo Jesucristo. Más nadie lo puede convencer a uno. A usted le puede predicar el que sea, pero hasta que usted no tenga un encuentro cara a cara con Jesucristo, usted no se convierte a Él. Porque el único que hace que usted se convierta a Él, el único que lo puede convencer a usted de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo. Eso es una realidad. ¿Ve? Pero Dios te ha traído hoy para que te conviertas a Él, el nombre de Jesús. ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Entonces Felipe le enseña y dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Le dijo, bueno, siéntate aquí conmigo, enséñame. Siguiente. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. Usted lee esto y usted, si no tiene un encuentro con Dios, usted no lo entiende. ¿Ve? No lo va a entender. Pero él está leyendo en la parte cuando Jesucristo se profetiza en Isaías de que iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Siguiente. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es decir, que habían matado a Jesús. Siguiente. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Porque está escrito, eso está escrito en Isaías 53. Estaba profetizado. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Quién era ese cordero mudo que iban a matar? ¿A quién mataron? Yo quiero que tú me lo enseñes. ¿A quién murió ahí? Pregunta el etíope. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y aquí es cuando Felipe le explica. Siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció una religión. No, le anunció el evangelio de Jesús desde esa escritura. Porque la gente quiere que tú vayas a su iglesia para que te conviertas a una religión. Y Dios no está buscando gente para meterla a una iglesia. Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Eso es lo que quiere Jesús. Y si vas a ir a la iglesia, vaya a la iglesia de Jesucristo, no a una religión. Mandamientos de hombres. Dios no es eso. Dios no son mandamientos de hombres. ¿Ve? Y le predica al etíope y le dice, se habla de Jesucristo que murió por nosotros, el evangelio, para darnos salvación y vida eterna. Siguiente. Y dice aquí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Ve?
Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Man, escuche esto. El eunuco más nada aceptó a Jesucristo, hermano. Mire, yo quiero decirle a usted una cosa. No acepte religión. Dios mismo como pastor se lo digo. No acepte una religión. No se meta a una religión. No meta una religión en su corazón. Dios no nos llamó a nosotros a pertenecer a una religión. Acepte a Jesucristo. Lea la Biblia. Y usted lo va a conocer a Él cara a cara. Su vida va a cambiar. Porque lo que usted y yo necesitamos es un encuentro con Jesús. ¿Me está entendiendo? No con religiones, no. Esos son mandamientos de hombres. Por eso este etíope no le dijeron, vaya a la iglesia, no. A este etíope le dijeron, le hablaron de Cristo. Y el etíope lo primero que hace es aceptar a Cristo y lo segundo que nace en él es bautizarse. Aquí hay agua. No se está bautizando para meterse a mormón. Perdón que los nombre a ellos. No se está bautizando para entrar a ser adventista o para volverse testigo de Jehová. No. Se está bautizando porque está aceptando a Jesucristo. El bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y el apóstol Pedro dice que crean en Jesucristo y bautícese para el perdón de sus pecados. Y la gente que acepta a Cristo, escuche esto, es señal, no es mandamiento de hombres. Cuando tú aceptas a Cristo, lo primero, escúchame bien, que nace en tu corazón, la primera necesidad que va a aparecer en tu vida es bautizarte para Cristo. Señor, yo también me quiero bautizar. Yo estoy arrepentido de mis pecados, Señor. Yo me quiero bautizar. Y Dios lo bautiza. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. A este hombre no le dieron un curso para bautizarse. Haga un curso de 1 año para que se bautice. No. Estaba arrepentido. Había aceptado a Jesús. Siguiente. Dice, Felipe dijo, si crees, escúchenlo, el requisito para usted bautizarse. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el requisito para bautizarme, pastor? Primero, si crees de todo corazón. Si crees en Jesús. Si crees en mí, que dice Cristo hoy. Si crees en mí, bien puedes. Dice, y respondiendo dijo, creo, mire lo que dice el hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó en Jesucristo. Cuando crees, si crees en mí, te dice Dios, te bautiza, Él te bautiza. Él te bautiza. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Miren. Yo quiero creer esto, escuche esto. ¿Cuál es la señal de que Cristo está en esta iglesia? Miren esta señal. Escuchen esto que voy a decir aquí. La señal de que Cristo está en esta iglesia es que Dios está tocando tu corazón. Y lo segundo es que usted se va a ir completamente sano. Sano. Va a haber un milagro. Un milagro. Y usted va, después que usted salga de esa puerta, Dios mío, Dios me sanó. Donde está Cristo hay libertad y hay sanidad. Cristo está aquí. Usted se va a ir hoy tocado por el Espíritu Santo. Dios lo va a tocar, Dios lo va a liberar, Dios lo va a restaurar y lo va a sanar en el nombre de Jesús. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es una religión. Quítese de la cabeza que el bautizo de aguas es de una religión. Eso no tiene nada que ver con una religión. Aunque hay gente que agarra, bautícese mormón, bautícese esto, bautícese de esto. No. Bautizan gente. Hoy en día en el mundo hay lugares donde bautizan gente para una religión. Bautizan gente para que se vuelvan miembros de una iglesia. No. El bautismo es un acto de amor, de que usted aceptó a Jesucristo. Ese es el bautismo. Señor, yo me voy a bautizar. ¿Ve? Yo me voy a bautizar. Siguiente. Y mandó a parar el carro. Mire, de una vez, paren el carro.
y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Lo bautizó. Pero hay cosas, hay otra señal que no puedes tener para recibir el bautismo. Y vamos a Mateo 3 ahora sí, por favor. Mateo 3. El verso 5. Mateo 3, 5 dice: y salía a él, a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Es decir, de todos los lugares de la tierra, la gente iba donde estaba Juan el Bautista. La gente venía donde estaba Juan el Bautista para escuchar de Jesucristo. Porque lo que Juan el Bautista predicaba era el reino de los cielos. Quiero decirles que Juan el Bautista no tenía una iglesia. Juan el Bautista no tenía sillas. Juan el Bautista no tenía un altar. Juan el Bautista no tenía nada. Era un desierto. Pero el mensaje era tan impactante, el mensaje de Juan el Bautista, que era el mensaje de parte de Dios, que la gente venía de todos los lugares de la tierra, venían de Jerusalén, de Judea, de la provincia del Jordán. Siguiente. Y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista. Pero ¿cuál es el mensaje de Juan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista anunciaba y Juan decía, escucha lo que decía Juan: cambien su manera de vivir. Arrepentidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista venía abriendo la brecha para la venida de Cristo y traía un mensaje de arrepentimiento. Y dice la Biblia que el mensaje era tan impactante, el de Juan, que la gente venía a escuchar a Juan el Bautista en un desierto. Ahora les pregunto, ¿a quién de ustedes le provoca ir a sentarse en un desierto? Imagínense el sol del desierto. No hay sillas, no hay sombrillas, no hay nada. A escuchar a Juan el Bautista predicar. Solamente el Espíritu Santo puede colocar eso en el corazón de la gente para ir a un desierto, a sentarse allá, a escuchar a un hombre predicar el mensaje de Dios, y estaba vestido de pelo de camello encima, un cinto de cuero y de pelo de camello. Siguiente. Y dice que venían aquí a bautizarse, confesaban sus pecados y se bautizaban. Pero Dios no bautiza a cualquier persona. Pastor, ¿el bautismo no es para todo el mundo? No, el bautismo no es para todo el mundo. No todo el que quiere bautizarse se puede bautizar. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme, ¿cómo? Si el bautismo, ¿cómo que no todo el que quiere se puede bautizar? No, el bautismo no está para todo el mundo. El bautismo está para los que creen en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Para ellos es el bautizo. Porque vinieron los fariseos, miren, al ver el que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los sacerdotes. No eran cualquier persona, eran los que tenían el traje, la palabra, los que se creían mejores que los demás. Por eso crucificaron a Cristo. No les gustaba cómo predicaba Cristo, porque como Cristo era humilde y estos eran altivos, mataron a Cristo. ¿Ven? Dice, venían los fariseos y los saduceos a su bautizo, y mira lo que Juan les dice: generación de víboras. Juan el Bautista trató a los sacerdotes de su tiempo como si fueran serpientes. Generación de víboras, dijo Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista le dijo a los fariseos y a los saduceos generación de víboras? Porque no estaban arrepentidos. Den un aplauso a Jesucristo. Esa gente no estaba arrepentida. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Hermano, el arrepentimiento es algo que nace en nuestro corazón. Es algo desde adentro. El que robe ya no robe más, el que mienta ya no mienta más, el que cambia tu corazón. Dios transforma tu vida. El que dice mentiras ya no diga más mentiras. Y eso es algo que nace en tu corazón, porque eso es verdadero arrepentimiento. No es colocarte un traje de pastor o colocarte una sotana y andar por la calle, gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es más que eso. Arrepentimiento es cambiar tú, cambiar yo, cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Eso es un verdadero arrepentimiento.
Y cuando viene el arrepentimiento en nuestros corazones, nuestra vida cambia y lo único que usted va a tener es paz y bendición. Porque como ya no hace nada malo, sino todo es bueno, todo lo que hace es bueno, todo tiene bendición, ¿ven? Entonces, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, de los fariseos, como ahí bien dice, los fariseos, venían a su bautismo, vamos a bautizarnos donde Juan, y les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque el Señor dice, crea y bautícese. Lo dice Jesús en Marcos. El que crea, bautícese. Pastor, una pregunta, pero es decir que si no me bautizo, pierdo la salvación. Bueno, al ladrón de la cruz no lo bajaron de la cruz para bautizarlo. Hermano, pero si usted se convierte a Jesucristo a los 20 años, usted va, eso es mandato de Dios. Es más, el Señor dice, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden. Así que todo el que está hoy aquí, que no se ha bautizado, bautícese. Bautícese para el perdón de sus pecados. Pastor, pero una pregunta. ¿Por qué en la Biblia se bautizan hombres y no los niños? Porque a mí me bautizaron cuando era niño. El bautizo de la Biblia es para arrepentimiento de pecados. Un niño no tiene pecado. Pastor, y el pecado original, la consecuencia del pecado original es que cuando nacemos, lamentablemente vamos a morir. Porque el pecado original es la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Me está entendiendo? Ahorita vamos a ver cómo Cristo se bautizó siendo un hombre. Dice el siguiente. Haced, mire lo que dice Juan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De nada sirve, escuchen esto. De nada sirve si tú no tienes frutos de arrepentimiento. De nada sirve que se bautice. Yo me quiero bautizar, pero voy a seguir matando. No, usted no se ha convertido. Yo me quiero bautizar, pero quiero seguir siendo un ladrón. No se ha arrepentido. Yo me voy a bautizar, pero quiero ser un mal hijo quiero seguir maldiciendo a mi mamá. Usted no se ha convertido. Entonces no tiene sentido. ¿Para qué te vas a bautizar si vas a seguir siendo una mala persona? Lo primero que tienes que cambiar es tu vida. Después, bautícese. ¿Ve? Porque hay arrepentimiento. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, esa gente no se podía bautizar. Los fariseos no se podían bautizar. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo, no habían cambiado. Entonces, muchas veces de uno al más malo de la tierra, me voy a bautizar. Vaya, haga frutos dignos de arrepentimiento. Y después, bautícese. No, sino para... ¿De qué sirve? Me bautizo, pero soy el más malo de la casa. Ustedes saben que hay gente que se bautiza y en la comunidad donde viven son las personas más malas de la tierra. O peor aún, gente que viene a la iglesia, pero en los trabajos son malas personas. En la calle son malas personas. No son la luz de Cristo. Uno tiene que, si uno se convierte a Jesús, uno tiene que ser la luz del mundo, dice el Señor. La sal de la tierra. Uno es cristiano. Mire, si algo procuro hacer donde quiera que estoy, es guardar mi testimonio. La gente podrá decir lo que quiera de mí, pero nunca podrá decir que le hice daño a alguien. El pastor me maldijo, o el pastor me robó. No, me mantengo en la integridad delante de Dios. ¿Ve? Porque uno es la luz del mundo. Pero hay gente que va a las iglesias y son más malos, como dicen por ahí una hermana de la iglesia, son más malos que Caín, son más malos que el diablo mismo. Pero si tú aceptas a Jesucristo y te has arrepentido, te entregas tu vida a Jesucristo hoy, bautízate, el arrepentimiento de pecados. Amén. Siguiente. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Se refiere no a los árboles de la montaña, no, se refiere a nosotros. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice el Señor. Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Pastor, ¿qué va a hacer Dios con las malas personas? La va a echar en el fuego.
El que no se arrepienta de sus malos caminos, Dios lo va a cortar y lo va a echar al infierno. Lo único que le espera a las personas que no se arrepienten de verdad es el fuego del infierno. Dios los va a matar por completo. Ay, Dios mío, me voy a ir al infierno. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Por eso el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto, lo corto. Y Juan el Bautista nos estaba diciendo aquí a nosotros a través de la palabra, o el Señor, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, Dios lo arranca, Dios lo va a desarraigar y lo va a echar al lago del fuego, al infierno. Siguiente. Dice Juan, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de aguas es para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, porque Cristo no había venido, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice él, yo no soy digno de llevar el calzado de Cristo. ¿Quién es digno? Nadie es digno de llevar ese calzado. ¿Ven? Y él dice aquí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Era Dios Todopoderoso. Y dice aquí, Él os bautizará también, pero en Espíritu Santo y fuego. El Señor nos bautiza, pero con el Espíritu Santo. Te da poder, te da denuedo para predicar su evangelio, su palabra, para sanar enfermos. Siguiente. Ahora mira lo que dice Cristo aquí, su aventador. Un aventador es una varilla. Yo recuerdo que yo soy tachirense y en los Andes son preciosos. A mí me gusta los Andes porque yo crecí en una hacienda de café y allá en la casa de mi abuela pues estaban los fogones con el turrión de ellos, la chimenea le dicen turrión, ¿no? Y el techo de la casa era negro por el humo, ¿no? Pero de la cocina. Y recuerdo que mi abuela tenía unos patios de terracota grandísimos, patios enormes. Y nosotros teníamos que ir a cosechar el café. Cogíamos el café y todos los días bien temprano ella miraba la montaña, salía al patio y miraba la montaña y decía, hoy no va a llover, hijo, vamos a tender el café. Y uno tempranito, hermano, a las 7 de la mañana, sacando los bultos de café y tendiéndolos, los tendíamos en el piso, los tendíamos todos en el piso, ¿no? Y cargábamos unos haraganes. ¿Saben qué es un haragán? Del agua. Y ella con unos haraganes nosotros extendíamos, y eso era delicado, ya súper delicado, porque no le podía quedar semilla sobre semilla, sino todo atendido. Y uno tendía el café, y ella buscaba un aventador. Y ella se iba a las matas de café y cortaba una vara de las matas de café, como del pámpano, le quitaba las hojas y ese era el aventador. Y uno tenía que ir sobre el café así, para que se saliera del café la hojarasca. Esto es lo mismo que hace Cristo. Porque en el reino de los cielos unos son semilla, son trigo, pero otros son la hojarasca. Dios compara a sus hijos como el trigo, pero a los malos como la hojarasca. Por eso él dice, no así los malos, dice Salmo 1, no así los malos no. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es cuando se seca la caña, el mugre de la caña, lo lleva para todos lados, o la hojarasca. Entonces dice, su aventador. El aventador de Dios está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando venga Cristo, en los postreros días Él va a venir y va a dar el juicio. Dios va a parar a toda la gente, a toda su iglesia, y va a parar a todo el mundo. Y Él va a pasar su aventador. Los que no son, al fuego. Pero los que son, al reino de los cielos. Denle un aplauso a Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es más importante? Yo le pregunto hoy, ¿qué es más importante? ¿El bautismo o el arrepentimiento? El arrepentimiento. El bautismo es la señal de que usted se arrepintió. Si usted no está arrepentido, no se puede bautizar. Pero si usted está arrepentido, va a venir la señal del bautizo. Y esto que yo estoy predicando aquí es un mandamiento de Dios, del cielo.
no es una orden de hombres. Bautícese, bautícese, no. Si nace en su corazón la necesidad y ha creído en Jesucristo, bautícese. Pastor, no es una religión. Mire, hermanos, a mí me gusta hablar no de lo que escucho, sino de lo que conozco. Y lo que conozco es mi testimonio. Yo no quería ir a iglesia cristiana, A mí la iglesia cristiana no me gustaba. Primero porque el mal testimonio de la gente. Segundo porque yo creía que mi vida estaba súper bien, yo no necesito a Dios. Pensaba yo de esa manera. ¿Ven? Pero el que me convence a mí de verdad de ir a una iglesia cristiana y transformó mi vida, no fue un pastor. Yo no tuve un encuentro con alguien, no. Fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso yo le motivo a usted, hágale preguntas a Dios. Señor, ¿qué opina usted de esto? Señor, ¿cuál es la verdadera religión? Y Jesucristo le va a decir que visites a las viudas, dejas a las viudas su necesidad y darle de comer a los pobres. Dios responde. Siguiente. Ahora mire quién viene a bautizarse. Ahora viene Cristo a bautizarse, hermano. No de niño. A los niños se presentan delante de Dios. Y si Jesucristo se bautizó, nosotros también nos bautizamos. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Venía Cristo a bautizarse, pero Cristo no tenía pecado. Y yo le dije al Señor, Señor, si el bautismo es para pecados y tú no tienes pecado, ¿por qué viniste a bautizar? Siguiente. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imaginen esa pregunta. O sea, imaginen que el pastor Freddy está bautizando a alguien y viene Cristo y te dice, Freddy, bautízame. Yo no podría bautizar al Señor. ¿Quién de nosotros es capaz de bautizar a Cristo? A ver, viene Cristo, Ronald, bautízame. No, yo no podría. Y tú vienes a mí, siguiente. Pero Jesús, mire la respuesta. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo el Señor? Porque todos los hombres deben bautizarse. Todos. Y si Él era el camino, la verdad y la vida, Él nos iba a marcar todo lo que nosotros teníamos que hacer. Nosotros, hermanos, nosotros no podemos obedecer otra cosa que no diga Dios, solamente lo que dice Dios. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino. ¿A quién debemos imitar nosotros? ¿A Moisés? No. ¿A Pedro? No podemos imitar a Pedro, porque Pedro no es el camino. El camino es Cristo. ¿Ve? Tenemos un solo Dios y un solo camino. Dios es el camino, Jesucristo es el camino. Entonces, dice, entonces le dejó. Juan agarra y lo bautiza. Siguiente. Y Jesús, dice aquí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Pastor, ¿cómo es el bautizo? ¿Le echan agua en la frente? No. El bautismo es cuando es en el agua, es de la siguiente manera. Bautizo significa baptizo, totalmente sumergido. Entonces Jesús baja al agua y sube el agua. Cuando bajas al agua, dice el apóstol Pablo, que representa lo siguiente: bajar al agua es sepultura. Perdón, bajar al agua es sepultura. Estar bajo el agua, dice Pablo, es muerte. Te identificas con la muerte. Pero cuando sales del agua, resurrección. Esa es la simbología del bautismo. Bajando al agua significa muerte, te identificas con Cristo en su muerte. Bajo el agua te identificas con Cristo en la sepultura. Saliendo del agua te identificas con Jesucristo en su resurrección. Bautizado. ¿Okay? Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién venía sobre él? El Espíritu Santo. Entonces en la Biblia vemos que hay más bautizos. Está el bautismo en aguas,
está el bautizo del Espíritu Santo y está el bautizo de fuego. El bautizo de fuego. ¿Ve? El bautizo de fuego del Espíritu de Dios. Ahora, pastor, hay un orden. Pastor, una pregunta. ¿Hay un orden en esos bautizos? ¿Pero qué? ¿Tengo que bautizarme, juro, en agua para recibir el bautizo del Espíritu Santo? No. Son totalmente independientes esos bautizos. La Biblia dice que Cornelio había creído en el Señor por la predicación de Pedro. Y sin ser bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Sin ser bautizados. O sea, es decir, que Dios bautizó primero a Cornelio en el Espíritu Santo y después lo bautizaron en el agua. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han sido tocados por el Espíritu Santo en la iglesia? Antes y después fueron bautizados. Muchos de ustedes les pasó. Yo fui a la iglesia y me tocó el Espíritu. Y después fue que me bauticé. Entonces yo creo que el mensaje está claro. El mensaje mi mensaje hoy es el siguiente. O mi predicación es la siguiente. Arrepentidos. Arrepiéntanse. Cambie su mentalidad. Cambie su corazón. Cambie su manera de vivir. Ese es el mensaje hoy. No porque se lo dice un pastor o porque se lo diga una religión, no. Sino porque se lo dice Jesucristo. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de vivir. Sea una mejor persona para Dios. Yo sé que Cristo le va a cambiar la vida hoy. Porque no tenemos un encuentro con un hombre, tenemos un encuentro con Dios. Y después, mira lo que le voy a decir, y después, bautícese. Si ya creo en Jesucristo, bien puede. Pero el requisito para ser bautizado es, primero, creer en Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Si está arrepentido, bien puede. Y termina la enseñanza de hoy con lo siguiente. La Biblia dice que el apóstol Pablo estaba preso con Silas. Estaban presos. Y Pablo y Silas estaban presos en el último calabozo de la cárcel. Y dice la Biblia que ellos estaban cantando y alabando a Dios en la noche. Alababan y cantaban a Dios. Imagínense, presos y cantando a Dios. Y en medio de que cantaban a Dios, dice la Biblia que la cárcel tembló. Que hubo un temblor en la cárcel y las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel. Y el carcelero, el encargado de la cárcel, cuando vio eso, dice la palabra de Dios que agarró su espada, se la puso en su estómago y se iba a tirar sobre su espada para quitarse la vida. Porque obviamente estaban presos bajo el dominio del Imperio Romano. Y si se le escapan los presos, obviamente lo iban a matar. Entonces él agarra su espada y se acuesta sobre su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le grita, ¡no! No lo hagas, le dice Pablo. No te quites la vida. Todos estamos aquí. Ningún preso se había ido. No se fue Silas, no se fue Pablo, ni ninguno de los que estaban en la cárcel se fueron. Y Pablo le predica el evangelio al carcelero, se lo predica. Le predica el evangelio al encargado de la cárcel. Y el encargado de la cárcel acepta a Jesucristo. Este es el mensaje del evangelio. Arrepentidos y convertidos, crean en Jesucristo, crean en Él. Así como el etíope creyó, usted también crea en Jesucristo, acéptelo, diga, bueno, tal bien puede ser. No, acéptelo, ábrele su corazón a Jesús hoy. Acepte a Cristo, usted necesita a Cristo, no necesita a un pastor, a un hombre, no, necesita es a Jesucristo en su vida. No necesita a más nadie. Usted no necesita la ayuda de nadie, usted necesita la ayuda de Dios, no la de un hombre, la de Dios. Y después usted lo va a seguir a Él. Pastor, yo quiero seguir a Jesucristo. Bueno, sígalo con nosotros. Y me impresiona que el carcelero no se quita la vida y Pablo le predica. Y dice que esa noche el carcelero y su familia fueron bautizados. Esa misma noche. ¿Ven? Yo creo que el mensaje de hoy está muy claro. Está totalmente claro. No tienes que hacer un curso teológico para recibir el bautismo. Hoy en día, bueno, nosotros tenemos un discipulado para bautizar a la gente, sí lo tenemos. Lo tenemos porque es necesario que la gente sepa por qué y para qué se está bautizando.
Pero no es un requisito en nuestro ministerio hacer el discipulado para bautizarte, ¿no? Si crees en el Señor y tienes fruto de arrepentimiento, bien puedes, te bautizo. Yo recuerdo que una de las personas que se bautizó así recién, creo que fue Gracie, así recién, vizcaíno. Ustedes no hicieron el discipulado así del bautismo, ¿no? Y fuimos y los bautizamos y mira, aquí están con nosotros. Todo el que quiera bautizarse porque ha creído en que Jesucristo es el Señor y lo recibió en su corazón. Yo espero el sábado a las 8 de la mañana en Pampatar. Allá vamos a bautizarnos, allá. Vamos allá. Todos están invitados, toda la iglesia está invitada a ver ese lugar, a recibir un mensaje de parte del Señor Jesucristo y a bautizarse. Pero la decisión más importante no está allá. La decisión más importante está aquí, ahora. Aquí está la decisión que tienes que tomar. Si el Espíritu Santo de Dios tocó tu corazón hoy y Dios te ha hablado, no te estoy llamando a que te conviertas a una religión, pero sí que aceptes a Jesús. Y yo quiero que usted haga una oración conmigo. Pónganse todos de pie.